griega, es una ciudad griega muy importante, es la capital de la provincia de Acaya, una provincia romana que está al sur de Macedonia. Y acá vemos cómo el apóstol Pablo se encuentra con una ciudad muy, eh, de pasar a estar en Atenas, que era una ciudad muy idólatra, vemos cómo pasa a Corintio, una ciudad en donde hay mucha inmoralidad, donde hay mucho libertinaje. De hecho, Pablo cuando escribe su carta a los Corintios, es justamente esto lo que reprende de los creyentes de Corinto, como ellos se habían dado a la inmoralidad sexual, como habían caído en ese pecado, ¿no? Y esta ciudad era muy abiertamente caída por ese pecado, ¿no? Deliberadamente estaba atraída por ese pecado. Es una ciudad muy conocida por su riqueza y por su diversidad. Y vemos cómo Corinto era el centro de una inmoralidad abierta, ¿no? Y desenfrenada. Y en los primeros 4 versículos de este capítulo, Lucas describe más o menos un vistazo de la vida cotidiana del apóstol Pablo, ¿no? Cómo él se lograba sustentar, cómo él lograba costear sus viajes, ¿no? Porque imagínense que Pablo sale de Antioquía, recorre cientos y cientos y miles de kilómetros y tiene que tener algún sostén para poder costear todo eso, cómo alimentarse, cómo subsistir, ¿no? En un viaje tan largo, ¿no? Y eso es lo que vemos, o es lo que Lucas describe, ¿no? En sus primeros 4 versículos. Acá en el capítulo 18 vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice, versículo 1: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio era el emperador romano de aquella época, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bien, vemos como en estos primeros 4 versículos Lucas da un vistazo, un pantallazo de cómo el apóstol Pablo subsistía, ¿no? Cómo costeaba de todos estos viajes que tenía que hacer. Y nos muestra cómo Pablo, junto con un matrimonio, Priscila y Aquila, que luego más adelante lo vamos a mencionar también, eh, compartían un mismo oficio. Acá da un rasgo de la vida del apóstol Pablo, que es que al llegar a esta ciudad, el apóstol Pablo se quedaba trabajando, aparte de predicar el evangelio, él trabajaba haciendo tiendas. Ese era su oficio, ¿no? Junto con Aquila, ¿no? Este hombre que venía proveniente de Italia, ya que justamente en aquella época el emperador romano Claudio, que se menciona en el versículo 2, había decretado, había mandado a que todos los judíos de Roma, que estaban en Roma, saliesen de ahí. No quería ningún judío y los ordenó que todos salieran de aquel lugar, ya que en aquella época había mucho disturbio entre judíos y cristianos, y eso generaba alboroto en la ciudad, y esto es lo que odiaba este emperador. El emperador buscaba mantener el orden en su ciudad. Entonces mandó a- a exigir que todos los judíos abandonen aquel lugar y se fueran. Entonces Priscila y Aquila era uno de esos judíos que eran provenientes de Italia y llegan a la ciudad de Corinto y se encuentran con el apóstol Pablo. Y no se separan por un buen tiempo. Los acompañan, ya sea en esta ciudad como en la ciudad siguiente que vamos a ver, se convierten en colaboradores del apóstol Pablo. Entonces vemos en estos primeros 4 versículos cómo el apóstol Pablo, de alguna manera, aparte de predicar la palabra, predicar el evangelio, se las rebuscaba, ¿no? Con su trabajo, con su oficio para poder subsistir. Y acá encuentra uno de sus colaboradores que también compartían el mismo oficio y trabajaban de eso, era de hacer tiendas.
El apóstol Pablo, tal vez ya cansado, ¿no?, de la persecución, de toda la idolatría que venía viniendo de la ciudad de Atenas, eh, llegan a Corintio y allí encuentran a dos judíos que se convierten en sus fieles colaboradores, ¿no?, Priscila y Aquila, compañeros de oficio también. Entonces vemos, seguimos avanzando y vemos que en el versículo 5 en adelante, hasta el versículo 11 vamos a leer, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerden que en Berea, cuando antes de llegar a Atenas, el apóstol Pablo se separa de Silas y Timoteo. Los dejan en Berea y el apóstol Pablo sigue a Atenas solo, pero les encomienda, les manda a decir que vuelvan pronto a Pablo, que los espera, que los esperaba. Algunos dicen y se cree que antes de que llegaran Silas y Timoteo, en este periodo de tiempo, el apóstol Pablo estaba escribiendo, ya había escrito la carta a los Gálatas, a las iglesias que estaban en Galacia, ¿no? Hay varios estudiosos que afirman que antes de la llegada de Silas y Timoteo, Pablo había escrito la carta a los Gálatas. De hecho, cuando Pablo se presenta en su carta a los Gálatas, no se menciona a Silas y a Timoteo. Y luego de ello, cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo se dice también, algunos estudiosos dicen y afirman que ahí, después de la llegada de Silas y Timoteo, Pablo había escrito las dos cartas a los tesalonicenses. Todas estas tres cartas sucedieron en esta ciudad, en Corinto. Y como vemos también, si van a las cartas de Tesalonicenses, en su inicio, en su saludo, ahí sí describe a Pablo, a Silas y a Timoteo, cuando dan los saludos iniciales, ¿no? Pero se estima, ¿no? Se cree que en Corinto fue cuando se han escrito estas tres cartas: la iglesia de los Gálatas y la carta a los Gálatas, perdón, y las cartas a los tesalonicenses. Versículo 6. Versículo 5, perdón. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Este era el mensaje central del apóstol Pablo. Si vemos y hemos prestado atención, en todas las ciudades, Pablo cuando llegaba a la sinagoga y primeramente predicaba a los judíos, ¿no?, a los fariseos, a las personas que estaban a los judíos que estaban en las sinagogas, Pablo les decía constantemente que Jesús era el Cristo, que Jesús era aquel Mesías, aquel Salvador, aquel Mesías prometido, ¿no?, la promesa de Israel, que Jesús era la promesa cumplida de Israel. Y estos fariseos, estos judíos se oponían, se enojaban, se negaban totalmente a esa afirmación de que Jesús era realmente el Mesías. Nuevamente pasa lo mismo acá cuando predica en Corinto en la sinagoga, testificando, dice a los judíos, que Jesús era el Cristo. Pero, como vemos, este ciclo que siempre se venía repitiendo, ¿no?, en todas las ciudades, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo. Vemos cómo en cada ciudad Pablo llega a una ciudad, recuerda, ¿no?, el ciclo, entran, buscan una sinagoga, predica la palabra, predica el evangelio, algunos creen, algunos no, se levanta oposición y Pablo tiene que salir. En esta ciudad es el caso también. Luego de predicar el evangelio, luego de testificar a Cristo, ¿no?, se levanta una oposición. Y dice versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, dice, les dijo el apóstol Pablo, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Nuevamente se repite esta frase, me iré a los gentiles. Ya el apóstol Pablo cansado de tanta oposición, ¿no? Vemos cómo luego de insistir en la predicación del Evangelio, de decir que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Salvador, quien iba a libertar al pueblo de Israel, ¿no? Y Pablo, al recibir nuevamente una oposición a este mensaje, dice, me iré a los gentiles. Ya no voy a ir primeramente a los judíos, ya no voy a ir primeramente a ustedes, al pueblo escogido de Dios.
Este pueblo me rechazó, rechazó el evangelio, rechazó la palabra. Si bien algunos creyeron y se convirtieron, muchos no. Eh, y dice, me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. El nombre completo es Ticio Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Luego de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo en la sinagoga, muchos creyeron. Acá menciona a uno de los principales de la sinagoga, que era Crispo. Él, junto a su familia, había creído en este mensaje, en el mensaje del Evangelio. Muchos habían creído y eran bautizados. Entonces, versículo 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo eh, sigue testificando, ¿no?, a los judíos que Jesús es el Cristo, que Jesús, aquel Mesías prometido, aquella promesa a Israel, aquel que traería salvación y redención al pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero estos judíos se oponían y dice que blasfemaban, dice. Y esto producía enojo en el apóstol Pablo. Dice que de tal manera que se volvió a los gentiles. Pero no todo era oposición. Eh, Como vemos en las anteriores ciudades donde Pablo predicaba, muchos creían y muchos se oponían. Y acá en este caso también hubieron muchos que creyeron. Muchos judíos creían en el Evangelio y eran bautizados. Y menciona a Crispo, el principal de la sinagoga, dice. Esta persona, este judío, se había convertido él con toda su familia. Y en el versículo 9 dice... Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti las manos para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor se le presenta en una visión de noche al apóstol Pablo. Y luego de esto, Pablo permanece en Corinto 1 año y 6 meses, 1 año y medio, ¿no? Y se dedica completamente, enteramente a la predicación de la palabra. Ya había llegado Timoteo y Silas. Antes de eso, Pablo se ocupaba trabajando en su oficio y predicando la palabra, pero luego de que llegan sus colaboradores, Timoteo y Silas, el apóstol Pablo se queda enteramente, a tiempo completo, a predicar la palabra en esta ciudad. 1 año y medio se queda y predica la palabra de Dios, predica el Evangelio en esta ciudad, con sus colaboradores, con Silas y Timoteo. Y vemos, ¿no?, cómo el apóstol Pablo recibe, quizás al recibir oposición de los judíos, al verse ya cansado, ¿no?, de tanta oposición, de tanta opresión de estos judíos. Y el apóstol Pablo es una persona también como nosotros, en donde por ahí se puede desanimar, por ahí puede estar frustrado, ¿no? Como él predica el evangelio, pero no obtiene la respuesta que él desearía, ¿no? Y todo lo contrario, recibe oposición y recibe ofensas, blasfemias, como se menciona en el versículo. Acá vemos cómo de noche el Señor se presenta a Pablo y le da palabras de aliento, le anima, ¿no? No temas, dice, no temas, Pablo, no tengas miedo, le dice. No calles, sigue predicando la palabra, sigue predicando el evangelio, porque yo estoy contigo, le dice el Señor. Y le asegura que ninguno pondrá mano sobre ti. Eh, el apóstol Pablo ya había padecido, eh, ya había sido castigado, ya había sido apedreado, ya había sido lastimado, torturado. Y acá el apóstol Pablo, el Señor le dice, no temas porque ya no voy a permitir que nadie ponga mano sobre ti. Y le dice, y predica, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es la manera en que el Señor le alienta
a Pablo a seguir predicando porque había mucho pueblo en esa ciudad que tenían que escuchar el Evangelio, que se iban a convertir. Y al recibir esas palabras de aliento, de ánimo de parte del Señor, ¿no? En una visión, el apóstol Pablo se queda un año y medio más, un tiempo bastante largo. Se estima que fueron 3 años lo que estuvo, lo que duró todo este viaje misionero. Casi, básicamente la mitad de todo su viaje se queda en Corinto. Dice, versículo 12, seguimos con el relato, dice, pero siendo Galión, procónsul de Acaya, de aquella provincia romana, ¿no? Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, al dar su defensa, Galión, el procónsul, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Si fuera algún crimen importante y grave, ¿no? Yo escucharía esta acusación. Versículo 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, o sea, no le importaba nada a este procónsul. De hecho, este procónsul, cuando fue presentado Pablo y fue acusado Pablo de, de que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, a este procónsul no le importaba nada. Solamente él quería mantener el orden en su ciudad. Él solamente juzgaba crímenes importantes y no temas de religión. Ni siquiera les importaba. Dicen, no, no voy a juzgar estas cosas. Véanlo ustedes mismos, y les dice el procónsul, el gobernador de esta provincia romana. Y los echó del tribunal. Entonces dice, los griegos, los judíos, tomaron a Sóstenes, principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no le importaba nada, o sea, como si nada, no le importaba este asunto. Vemos entonces, luego de un periodo de tiempo sin interrupciones del apóstol Pablo de predicar la palabra de Dios, sin ningún tipo de oposición, cómo este antiguo ciclo se repetía, ¿no? Se levantaba una oposición fuerte ante Pablo, lo tomaron a la fuerza y lo llevaron ante el tribunal. Eh, Lo arrestaron, lo llevaron a tribunal para juzgarle, pero a este procónsul nada le importaba, ni siquiera estaba interesado en ser un juez de esta acusación contra Pablo. Versículo 18, seguimos el relato, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Luego de pasar esta situación, ¿no? En Corinto, de padecer nuevamente otra persecución y ser llevado ante el tribunal, el apóstol Pablo, luego de eso, se queda unos días más, decide irse de Corinto y ya empieza su viaje de regreso a Antioquía. Corinto era la última ciudad en donde el apóstol Pablo se quedó por mucho tiempo predicando la palabra. Luego se menciona que llega, zarpa hacia Éfeso, junto con Priscila y Aquila, y vemos cómo se queda unos días con los hermanos de Éfeso predicando la palabra, pero luego de esto sale, quiere partir de Éfeso y llegar a Jerusalén para poder estar en las fiestas de las Pascuas.
A pesar de que de las personas de Éfeso querían que el apóstol Pablo se quede unos días más, se quede con ellos, el apóstol Pablo le dice que no. Pero le promete que en el futuro iba a volver a visitarles. Entonces se despide de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y ahí, al zarpar de Éfeso, arriba a Cesarea, dice que subió a saludar a la iglesia, subió a Jerusalén a saludar la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y ahí es donde termina su viaje, su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo. Lucas describe, ¿no? Escribe que Pablo continúa con su ministerio una vez que había sido absuelto de ese juicio, ¿no? En Corinto, pero después de un año y medio se sentía con la necesidad de volver a Antioquía, a su iglesia. Se lleva consigo a Priscila y Aquila y los deja en Éfeso. De Corinto se lleva a Priscila y Aquila y los deja en Éfeso. Los deja ahí y él zarpa solo su camino de regreso a la iglesia de Antioquía. Pablo termina su segundo viaje misionero acá. Va a saludar a los hermanos de Cesarea, sube a Jerusalén a estar en las fiestas de la Pascua y luego desciende a Antioquía. Y allí se encuentra con los hermanos de su iglesia, como es de costumbre, eh, junta a la iglesia y le cuenta todas las cosas que él vivió, que pasó, que padeció y cómo Dios lo había acompañado y lo había guardado en todas estas ciudades que, por las cuales pasó en su segundo viaje misionero. Recordemos que el propósito de este segundo viaje misionero, aparte de predicar el Evangelio y de confirmar a los hermanos que ya habían creído en su primer viaje misionero, era, si recuerdan, ¿no? Era leer unas cartas a las iglesias, eh, en unas cartas donde habían llegado a un acuerdo en el Concilio de Jerusalén, ya cuando veíamos en Hechos capítulo 15 esas cartas donde les decía a los gentiles que no era necesario circuncidarse ni guardar la ley, sino respetarla y habitar en armonía. Ese era el propósito del apóstol Pablo en este segundo viaje misionero, por lo menos a los inicios de este segundo viaje misionero, porque a los inicios iba recorriendo las iglesias, como ven en el mapa, que ya había establecido en su primer viaje misionero, Derbe, Iconio, Listra, y luego sigue la guía del Espíritu Santo y se adentra más a ciudades desconocidas para él. Se va a Troas, luego de Troas va a Europa, ya se encuentra en otro continente, va hacia Filipos, donde se convierte Lidia, esta vendedora de púrpura, que es la primera mujer, es la primera conversión que vemos del apóstol Pablo en Europa, ¿no? Luego baja hacia Tesalónica, donde ahí hay un alboroto. Hay un alboroto en donde sufre persecución el apóstol Pablo, lo cual lo obliga a irse de ahí, a escapar de ahí y va hacia Berea, que era una ciudad totalmente opuesta, totalmente lo contrario. Eran hermanos fieles al Señor que buscaban escuchar la palabra de Dios, que buscaban recibir el consejo de Dios, que querían y deseaban escuchar la predicación del apóstol Pablo, que la recibían con toda solicitud y que luego de eso iban a sus casas y en base a las escrituras veía si lo que Pablo había predicado es lo que decía tal cual las escrituras, ¿no? Y ellos escudriñaban la palabra de Dios. Y vemos cómo en Tesalónica se entera de esto y las personas, los judíos de Tesalónicas, van a buscarlo hasta Berea, ¿no? Es todo el camino que el apóstol Pablo tiene que pasar. Y todo es bajo la guía y la dirección del Espíritu. Y el apóstol Pablo se deja guiar. Siendo él que quería, quizás, ¿se acuerdan cuando estaba en Troa? El apóstol Pablo quizás quería ir a otras ciudades. Se menciona Misia, a Frigia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Luego quiere ir a Bitinia, quiere ir hasta el norte a predicar la palabra en Bitinia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y Pablo, obediente a la voz del Espíritu, y obediente hasta el punto de dejarse guiar a tierras desconocidas. ¿Se acuerdan aquella visión de aquel varón de Macedonia, ¿no?
y cómo va a tierra desconocida sin saber lo que les espera. De este segundo viaje, hermanos, tenemos al menos dos lecciones que podemos rescatar. La primera la vemos al inicio de este viaje, al punto de partida. Originalmente Pablo iba a salir con Bernabé, pero acá hay un entredicho entre ellos dos, por causa de Juan Marcos. Y Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, su primo, pero Pablo no quiere y esto es causa de división y se separan. Pero no es una separación que, que termine en una división, sino todo lo contrario. Bernabé sale con su primo hacia Chipre y Pablo zarpa con Silas a todo el viaje que acabamos de ver. Entonces, una de las primeras lecciones que podemos ver es que es posible tener un desacuerdo, ¿no? Es posible tener un desacuerdo, pero sin provocar una división. Y esto nos enseña Pablo y Bernabé de esto. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé es bastante normal en las iglesias. Dos hermanos muy dedicados a la obra tienen diferencias. Y esta es una situación donde Satanás, el diablo, pudo haber sembrado discordia, enemistad, separación entre estos dos hermanos, Pablo y Bernabé, llevando a una división en la iglesia. Pero pasó todo lo contrario. Sin embargo, observemos que no hubo ninguna división. Sí, y nadie dejó la iglesia, nadie se separó de la iglesia, sino que se formaron dos grupos de misioneros que fueron a expandir el evangelio a otros lugares. Entonces, es posible tener un desacuerdo, pero sin provocar una división. En Hechos capítulo 15 versículo 40 dice que esta división que hubo entre Pablo y Bernabé estuvo al tanto de la iglesia de Antioquía. Los ancianos estuvieron al tanto de esta diferencia entre ellos dos. Lucas 15:40, Hechos 15:40, perdón, dice, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Lucas menciona esto para destacar el hecho de que la iglesia estuvo al tanto y los bendijo. Solucionaron esta división, estas diferencias que tenían. Y al estar metido en la iglesia, los líderes de la iglesia de Antioquía lo pudieron solucionar como realmente el Señor quiere que solucionemos nosotros nuestras diferencias. Y Pablo salió con Silas, dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aún así, Pablo salió con la bendición de los hermanos. Y es es una discordia, una diferencia que tuvo solución. Y esto qué nos da a entender a nosotros. Nosotros podemos tener diferencias entre nosotros, podemos tener altercados. Hay hermanos capaz que nos podemos ofender entre nosotros, pero no es motivo de división. Tomemos el ejemplo de Pablo y Bernabé. Ellos lo llevaron, esta situación lo llevaron a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, y en base a la palabra de Dios pudieron resolver estas diferencias. Y no provocó una división. Es triste, es muy triste, hermanos, cuando vemos en iglesias familias divididas, familias que uno va a una iglesia, otro va a otra iglesia, o entre hermanos de la iglesia por motivos muy, disculpen la palabra, muy tontos, se separan y es causa de división en la iglesia. Esto nos llama a guardar la unidad. Esto nos llama a poder resolver nuestros problemas, nuestras diferencias en base a la palabra de Dios, con la ayuda de nuestros ancianos y evitar estas divisiones. Evitar estos altercados que causan división en la iglesia. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y de Bernabé, que lo pudieron resolver y fueron encomendados a la obra con la bendición de los hermanos. Y otra lección, la segunda lección que podemos tomar, es que no necesitamos saber el último paso para tomar el primero. No necesitamos saber nosotros el último paso para dar el primer paso en obediencia. Cuando el Señor nos llama en alguna obra o el llamado que tengamos de parte de Dios, quizás nosotros queremos saber cómo dar el primer paso y cómo dar el segundo y el tercero y sin equivocarnos.
El apóstol Pablo, antes de salir en su viaje, no sabía todos los lugares que iba a ir, no sabía de todas las cosas que se iba a encontrar. El apóstol Pablo se dejó guiar por el Espíritu. Cuando le dijo, no vayas a este lugar, el apóstol Pablo no fue a ese lugar. Cuando recibió una visión para que vaya a tal lugar, por más lejos que era, el apóstol Pablo iba y se dejaba guiar por el Espíritu. Pablo no sabía todo el trayecto de su viaje. Él iba paso a paso, ciudad por ciudad, predicando la palabra. Y muchas veces nosotros no nos animamos a dar ese primer paso de obediencia en un servicio que el Señor nos está llamando, un servicio para servir al Señor, porque no sabemos cuáles son los demás pasos a seguir o cómo debemos hacerlo, ¿no? Esto nos llama a nosotros a caminar por fe y no a caminar por vista, como el coro que solemos cantar, ¿no? Vivir por fe y no por ver. El apóstol Pablo fue un claro ejemplo de caminar y caminar por fe. Caminar por fe, vivir por fe, sin esperarse las cosas que le iban a suceder, ¿no? Todas las oposiciones, lugares desconocidos, desafíos que nunca se había enfrentado antes, como predicar en una ciudad totalmente idólatra, totalmente que ni siquiera le importaba el cristianismo, que era en Europa y todas las ciudades, la provincia de Macedonia y de Acaya. El apóstol Pablo caminó por fe, no viendo las cosas que le iban a suceder, sino hizo todo lo contrario. Cuando había sido apedreado, cuando había sido perseguido y al salir de esas ciudades, volvía a esas ciudades nuevamente porque estaba comprometido con la obra. Iba a ir a volvía a esa ciudad donde fue perseguido, donde fue apedreado. El apóstol Pablo volvía para confirmar la fe de los hermanos. Si el Señor, hermanos, nos llama a algo, podemos estar seguros de dos cosas. Si el Señor nos llama a algo, tenemos que caminar por fe. Si el Señor nos llama a algo, Él proveerá todas las cosas que necesitamos a su debido tiempo. Él va a proveer todo. Así como lo hizo con el apóstol Pablo y Bernabé y Silas y Timoteo y todos los hombres que acompañaron al apóstol Pablo en sus viajes. Así, de la misma manera, si nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, Él nos va a proveer todas las cosas, ¿no? Así que, hermanos, hemos terminado con el segundo viaje misionero de Pablo, y tenemos estas lecciones para que nos queden guardadas en y aplicarlas para nuestra vida espiritual. Quiera Dios que en próximas reuniones, si el Señor lo permite, vamos a hacer primeramente un repaso de este segundo viaje con unas preguntas, como lo hicimos al finalizar el primer viaje. Y más adelante, cuando el Señor lo permite, vamos a empezar el tercer y último viaje que vamos a ver del apóstol Pablo, el tercer viaje misionero. Que el Señor quiera bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.